No está. Palqui Flores. Palqui Flores. No está. Paredes Funes. Presente, buenas noches. Gracias. Pila Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Quispe Aponte. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Romero Domínguez. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Sarmiento Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Vargas Wilca. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. A ver, ¿quién ha llegado un poco tarde? ¿Nadie? Aquí, Heredia Po, Guay Evangelista. Presente, doctor, presente. Doctor, yo poco, así como obvia la H, poco. Ya. Guay Evangelista, no está. Ortega Díaz. Palqui Flores. Bueno. Doctor, buenas noches. Rosemary Lechuga también presente. Sí, ya le puse, no se preocupe. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Voy a ver los exámenes, a ver cómo les ha ido. Un momento, por favor. Porque eso también es importante. Pues está cargando. A ver, quiero ver. A ver, no les ha ido tan mal, pero también hay solo una muy buena nota. Después veo que son notas promedio. Y después veo que ha habido notas bajas. Y solo hay un desaprobado. ¿Con cuántas notas se debe aprobar aquí? Señores. Señores alumnos, ¿cuál es la nota mínima para aprobar? 11, doctor. 11. 10 como se- Ya, 11. Bueno, entonces, bueno, solo hay uno que se debe preocupar, que ya si es que está aquí en la sesión, debe preocuparse, pero como ustedes saben, la nota de la práctica vale más. Sí, la práctica pesa más, doctor. Sí, pues por eso hay que estudiar. Voy a ver cómo está la práctica, porque ya no nos falta nada, señores. Quiero ver también. Aquí en el parcial solo uno es aprobado. Yo el día, como me he comprometido, el día de mañana, voy a buscar una lectura para que tengan, ustedes me han dicho el lunes que quieren que se les tome. Para que el día lunes darlo. Voy a ver cuántos desaprobados hay. Aquí también hay uno. Y en la práctica varios han sacado muy buena nota.
Bueno, las personas que ya deben saber, porque yo me gusta respetar la intimidad de cada uno, ya sabe cómo está. Ustedes pueden ver su nota, ¿no? Antes que lo publica el SAP, ¿saben ver su nota? ¿Pueden verlo? Sí, doctor. Ya. Entonces ya el alumno o alumna sabe cómo está yendo. Ya no falta nada. Así que en el examen hay uno que es aprobar el parcial, que tiene que darle muchas fuerzas para el final. Y el tema de las prácticas, hay una alumno o alumna, no me gusta decir quién, tiene que también ponerle punche, porque si no va a haber malas noticias, porque como ustedes saben, en este ciclo no hay examen de rezagado, sustitutorio, y hay que ponerle fuerza. Ya no falta casi nada, ya es la próxima semana, y vamos a terminar con los temas más importantes del ciclo, porque no vamos a poder concretar todo. Pero lo más importante voy a tratar de realizarlo. Bueno, vamos a comenzar. Si se acuerdan la clase de ayer, antes de comenzar con el examen, estábamos hablando de estos beneficios penitenciarios. A ver, vamos, todavía no hemos terminado, solo hablamos de algunos por el motivo del tiempo. Y vamos a recordar, a ver, señores, qué se había señalado cuando hablamos de beneficios penitenciarios. ¿Es un derecho o una garantía? Era una garantía. ¿Por qué? Constitucionalmente no eran derechos. ¿Por qué era garantía? Saber. Porque no eran para todos, doctor, simplemente para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Exacto, para las personas que cumplan con los requisitos establecidos. ¿Y por qué se hacían estos beneficios? ¿Cuál era la ventaja que tenía el Estado? Por algo está dando este beneficio, porque hay algo de bueno debe haber. A ver, un alumno o alumna. A ver, señores. Doctor, para el deshacinamiento de las cárceles y para no gastar Ya. mucho los presos. Otro, pero ya, pero dentro, por ejemplo, una cosa más política criminal, ¿qué es lo que hacía los beneficios? ¿Qué incentivaba el Estado? Mejoran las condiciones del interno, doctor. Más que las condiciones, sino que, ¿qué le hacía al interno? Si usted estudia, si usted trabaja, te vamos a reducir tu condena. Entonces aquí está motivando al delincuente para que estudie, para que trabaje, y si trabaja y estudia, va a poder acogerse a los beneficios penitenciarios siempre y cuando cumpla con los requisitos. Y entonces, esto es la motivación para que se resocialice, se rehabilite. Asimismo también, como ha diseñado la alumna, también otro de los beneficios era para el Estado, es que también las cárceles se podría deshacinar y también les costaría un poco menos de dinero de pagar por cada interno. Bueno, y habíamos hablado también que existen dos clases de beneficios penitenciarios. ¿Alguien recuerda? A ver, señores. Estamos como haciendo un repaso y eso le va a servir para el examen final. Doctor, eran los que mejoraban la condición de vida del reo y los que ayudaban a su libertad. Ya. ¿Y cuáles, por ejemplo, cuáles habíamos hablado de los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno? ¿Recuerda? Habíamos hablado de tres. De tres beneficios. A ver. Doctor, el abierto, semiabierto y cerrado. No, eso no son beneficios, son regímenes.
Y los Los sistemas sistemas- son otros. Los sistemas son, por ejemplo, el alburiano, el sistema celular, el sistema progresivo. Una cosa es un sistema, otra cosa son regímenes y otra cosa son beneficios. A ver, La visita íntima, doctor. uno, la visita íntima. Recompensas. A ver. Recompensa y otro. Los permisos de salida, doctor. Los permisos de salida, exacto. Entonces eran tres. Los permisos de salida, las recompensas y también aquí las visitas íntimas. Ahora, señores alumnos, cuando hablamos de los beneficios que permiten una libertad anticipada, nos quedamos en uno. Estábamos explicando. ¿Cuál es el que explicamos? Semilibertad, doctor. Ya, ¿y qué recuerda usted de lo que hablamos ayer? A ver. De que solamente tienen derecho a, bueno, esa garantía aquellos que estén cumpliendo la tercera parte ya de la condena. Que sea, por ejemplo, la primera vez que incurren en el delito. Ya. Esto se va a aplicar para la persona o el delincuente que ha sido sentenciado por primera vez. Otro, que se acuerde otras cosas que hemos hablado. A ver. ¿A quién se presenta esta solicitud? ¿Se acuerda, Marcelo? Doctor del centro penitenciario, doctor. Al director. Ya el director va a entregarlo esto al comité para que el comité, si es que declara esto procedente, entonces, ¿qué es lo que en teoría, hemos dicho en teoría, este comité tiene el plazo de 15 días para formar este expediente? Con todos estos requisitos que leímos, por ejemplo, las copias de la sentencia de primera y segunda instancia, por ejemplo, también el certificado domiciliario, el certificado de buena conducta, entre otros. Si también aquí era importante, también si ha pagado la caución, y si no tiene dinero, tiene que pagar como mínimo el 10%. Después de ver ya supuestamente el comité haya formado este cuadernillo, este pequeño expediente, como hemos dicho entre comillas, porque en la realidad es el mismo interno el que realiza todos estos requisitos y ya le da a la mano al comité para que lo envíe. ¿A quién lo va a enviar? Al juez, doctor, para que evalúe si procede o no procede. Si por ejemplo, ya él ve que se están cumpliendo los requisitos formales, ¿qué va a hacer? Si él ya ve que se están cumpliendo con estos requisitos, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer Una el juez? audiencia, doctor. Exacto, una audiencia donde, como estamos en un sistema acusatorio con rasgos adversariales, aquí el abogado va a sustentar su pedido, asimismo se le va a dar la palabra a la persona que está pidiendo este beneficio para ver si va a proceder o no. También va a estar aquí el señor fiscal, porque de repente se puede oponer a este beneficio. Luego de haberse dado, si sale positivo, se le va a dar la libertad a este reo. Ahora vamos a estudiar, señores, la libertad condicional. ¿Alguien puede leer, por favor, qué es la libertad condicional en su Código de Ejecución Penal para analizarlo? Allí, esto ya lo hemos hecho ayer.
A ver. ¿Quién tiene su código a la mano? Está en el 49. A ver, señores. Ya, yo lo leo, doctor. Ya, gracias. Liberación condicional. El beneficio penitenciario de liberación condicional permite que el interno con segunda condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar, siempre y cuando: 1. Cumpla la mitad de la pena; 2. No tenga proceso pendiente con mandato de detención; 3. Se encuentre ubicado en etapa de mínima, mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario; 4. Cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia; 5. Cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia, atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial debe ser menor al 10% del monto total. Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante procedimiento legal aprobado por el juez. Ya. A ver, entonces, ¿en qué se diferenciaría? Vamos a ver 3 minutos, analícenlo el artículo 48 con el artículo 49, vamos a ver 3 minutos para que analicen, por favor. ¿En qué se diferencia una semilibertad con una libertad condicional? Vamos a dejar 3 minutos, por favor. Todos deben tener su código, o si no, señores, en internet pueden buscarlo. 3 minutos.
A ver, señores. ¿Quién me puede decir? A ver, Henry, ¿se encuentra? Sí, doctor. A ver, Henry. ¿En qué se diferencia una semilibertad con una libertad condicional? Ya se han leído los dos, son lo mismo, se parecen. Bueno, sí, son similares, doctor, pero yo creo que una gran diferencia es que la semilibertad va dirigida a los reos que tienen solo una primera sentencia, ¿no? Mientras que la, la libertad condicional va para los presos que han tenido doble condena ya. Ya. Y entonces, para los presos, por ejemplo, que han tenido doble condena, aquí, para pedir este beneficio, es más rápido, más lento, tiene que estar más tiempo en la cárcel, menos tiempo. A ver. Por ejemplo, si alguien ha sido sentenciado en su segunda sentencia, que ha realizado un delito y lo han condenado por 10 años. Vamos a decir, por un delito, por ejemplo, un delito es reo primario, primer delito. ¿A los cuántos tiempo podría presentar su solicitud para semilibertad? Cumplido la tercera parte de la pena, ¿Cuánto es doctor. eso? Por eso ya estoy dejando, son 10 años que lo han condenado a pena efectiva. ¿Cuándo podría solicitar él? En años, digamos. En 3 años y... 3 años y unos cuantos meses, doctor. Ya 3 años y unos cuantos días más, exacto. Y vamos a ver, por ejemplo, en la libertad condicional, que ya es para un reo que ha cumplido 2 condenas y en la segunda condena le han puesto también 10 años. ¿A los cuántos saldría? A la mitad sería 5, doctor. 5. Entonces vemos que para un reo que es primario, que es la primera vez que ha cometido un hecho delictivo, la ley va a ser benévola o no. ¿Sabe qué es benévola? Que es de beneficio, doctor. Que le beneficia, es más suave. Entonces aquí vamos a ver que si una persona que recién ha sido sentenciado y es su primer delito que ha cometido, va a salir más rápido y va a poder aquí solicitar una semilibertad. Mientras, señores, una persona que ha cumplido ya 2 condenas, esta es la segunda, va a pedir una libertad condicional y entonces tiene que cumplir como mínimo la mitad de la pena. Esto es así. Vamos a leer, señores, el artículo 50 y nos daremos cuenta que también hay reos con una primera condena que no pueden solicitar una semilibertad, sino lo que tienen que solicitar es una libertad condicional. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 50? A ver. ¿Quién lee el artículo 50 para que se dé cuenta? A ver, señores. Redención de la pena, doctor. No, imprudencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios, semilibertad o libertad condicional. A ver. Doctor, la improcedencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional. Sí. No son procedentes los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentren sentenciados por la comisión de los delitos
previstos en los artículos 107, 108, 108A, 108B. Hasta ahí nomás, hasta ahí, y de ahí siga todo esto delito, así como, Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 107. Igual, doctor. no, 107, sí, capítulo, o si no, yo lo leo para más rápido. Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentren sentenciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 107, 108, XXXX, así como los delitos previstos en el capítulo 9, 10, 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal. Los internos sentenciados por la comisión de los supuestos delitos en los artículos 121, primer párrafo del artículo 189, 279, 279b, 279g, siempre que se encuentren en etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y se trata de su primera condena efectiva previo pago de la pena de multa y del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil. Podrán acceder a la libertad condicional cuando hayan cumplido las 3/4 partes de la pena. Ahora, señores, entonces deben saber que para crimen organizado no se le va a aplicar la semilibertad ni la libertad condicional. Les voy a dar un ejemplo para que me digan si se podría aquí aplicar en el caso, por ejemplo, de un robo agravado. ¿Qué es lo que se podría aplicar aquí? Piensen, revisen el artículo 48, 49, 50. Un robo agravado. Primera condena. Esta es una persona, Juan ha cometido un robo agravado y ya lo han sentenciado. Lo han sentenciado, vamos a ver la pena del robo agravado. Está haciendo. Una pena, a ver, de 12 años le han puesto. Piensen 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué se le aplicaría? Vuelvo a repetir, Juan ha sido condenado por robo agravado y le han puesto una pena de 12 años. Él es un reo primario, es la primera vez que ha sido condenado, no ha cometido más delitos. ¿Qué es lo que se aplicaría? Lean, por favor, el 48, el 49 o el 50. Sí.
A ver, señores, ¿cuál es su respuesta? A ver si eso viene en el examen. Doctor, para este tipo de delito, para el robo agravado, estaría, o sea, no aplicaría esta libertad o la semilibertad ni la libertad condicional, doctor, porque está dentro de las excepciones del artículo 50. A ver. ¿Dónde dice eso? A ver. Lo que he dicho está dentro del artículo 50, sí, pero, a ver, dígame. Pues estamos como entrenando para el examen final. Después no digan que por qué han desaprobado, ya no hay tiempo para ver otras cosas. Por favor, estamos entrenando. A ver, Doctor, Henry. es que en el artículo 50 dice, tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la Comisión de los Delitos Previstos en los artículos 107 y hay una parte donde dice, no, perdón, el 189, doctor. No, pero acá dice, aquí una cosa es en el primer párrafo, está hablando de, mira, no son precedentes los beneficios penitenciarios de semilibertad, libertad condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado. ¿Qué quiere decir? Que de ninguna manera, gente que ha sido sentenciado por crimen organizado no va a tener, mejor dicho, estos dos beneficios. No le van a dar. Así él estudie o trabaje, no le van a dar estos beneficios. Sí, pero doctor, más abajo dice, tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la Comisión de Delitos ¿Ya? Previstos y dentro de todos esos artículos está el artículo 189 que corresponde al robo agravado. ¿Dónde dices? Dentro de todo Aquí, eso, aquí en el segundo párrafo, y después sí. hay un tercer párrafo. Después hay un tercer párrafo. Tampoco son precedentes tal para el segundo párrafo. 108, 108b, 121, tal. Este es el segundo párrafo donde dice no son precedentes para esos artículos del Código Penal. Y después hay un punto aparte, porque ustedes deben saber, si es que estaría hablando dentro de ello, haría un punto seguido, porque está siguiendo la idea. Pero cuando hay un punto aparte es porque va a comenzar otra idea, señor Henry. Y entonces, en la otra idea, dice, los internos sentenciados por la comisión de los supuestos delictivos previstos en el artículo 121, primer párrafo, o del artículo 189, el artículo 189 se refiere aquí al robo agravado, siempre que se encuentren en la etapa mínima o mediana seguridad, siempre que se encuentren en la etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y se trate de su primera condena efectiva previo pago de la pena de multa, que tiene que pagar su pena de multa y de la reparación civil, podrá acceder a la liberación condicional cuando haya cumplido los 3/4 partes de la pena. Entonces, ¿qué pasa, señor Henry? Si yo he cometido un robo agravado y es mi primera condena, ¿qué se me va a aplicar? ¿Una libertad condicional o una semilibertad? A ver. Una libertad condicional, doctor, de acuerdo al último párrafo. Exacto, de acuerdo al último párrafo. ¿Están de acuerdo, Marcelo? Sí, doctor. Ya. ¿Alguno otro que tiene duda, por favor? A ver, ¿alguien que tenga duda? Señores.
A ver, para terminar entonces con estos libertad condicional y también la semilibertad, por favor, no hemos leído el artículo 52, que también es importante. ¿Quién puede darle lectura? Por favor. A ver si Henry puede dar lectura al 52. Sí, doctor, sobre criterios para evaluar Sí. su procedencia. Sí. El juez concederá el beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional cuando durante la audiencia se haya podido establecer que el interno ha alcanzado un grado de readaptación que permita pronosticar que no volvería a cometer nuevo delito al incorporarse al medio libre. En este sentido, las actuaciones de las audiencias de beneficios penitenciarios se orientarán a debatir las condiciones de readaptación alcanzadas por el interno, así como, 1, los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con el delito cometido; 2, los antecedentes penales y judiciales; 3, las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en el establecimiento penitenciario; 4, las actividades que realizan los internos durante su tiempo de reclusión distintas a aquellas registradas por la administración penitenciaria; 5, el arraigo del interno nacional en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado para el caso de extranjeros. El arraigo se considerará acreditado con un certificado del lugar de alojamiento. Y 6, cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de conducta. A ver. Y esto quiere decir, señores, a ver, que aquí, por ejemplo, esto también podría venir en el examen, si la jueza ha visto que se han cumplido los requisitos que establece el artículo 51, que ya lo hemos leído el día de ayer, esto de las sentencias, esto de la conducta, el pago de la caución, del domicilio. Si se cumplen todos estos requisitos, obligatoriamente debe aquí conceder este beneficio o no. Aunque haya cumplido estos requisitos, ¿se le puede negar? No de manera obligatoria puede aceptar el juez, doctor, según este artículo. Exacto. ¿Por cuál es lo importante para que se dé este beneficio? Aparte de que haya cumplido todos esos requisitos que son obligatorios. Bueno, se tiene que establecer, como dice el artículo, que el interno haya alcanzado un grado de readaptación, ¿no? Exacto. Y si, por ejemplo, cuando le pregunta, como le he dicho, aparte que el abogado va a sustentar su pedido, aquí la juez le va a preguntar al agraviado, y si de repente le dicen, ve que esta persona le da igual, y que ella siente que este reo todavía no se ha readaptado, ¿le puede negar o no? Sí, se lo puede negar. Exacto, se le puede negar. Aquí ya es la potestad de la jueza si concede o no concede este beneficio. Porque lo importante es que cuando salga este reo, ya se haya readaptado, rehabilitado y se reintegre a la sociedad. Eso es la finalidad. Bueno, ¿alguna duda? Señores. Ahora vamos a ver un video de otro tema que está en nuestros sílabos, que es la vigilancia electrónica. Vamos a ver un video de 10 minutos. Hoy día no vamos a hacer pausa para salir un poco más temprano. Ya acabaremos la clase a las 9:20 o 9:30 para poder ya ir a descansar. Vamos a irnos de corrido y terminamos un poco antes. A ver, señores. Vamos a ver, este es un tema que también es debatido. Un rato voy a buscar el video que he seleccionado. En
este momento nos encontramos ya conectados con Iván Torres Latorre. Él es penalista y vamos a abordar el tema de grilletes electrónicos en el sistema penal peruano, aplicación y marco normativo. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. Doctor, para que nos comente, por favor, ¿qué son los grilletes electrónicos y desde cuándo los tenemos en nuestro país? Bueno, sí, doctor, sí. El grillete ¿Se puede escuchar? electrónico es un mecanismo, Sí, es lo una escuchaba. herramienta para la Gracias. Administración de Justicia que tiene como finalidad desasinar los penales para delitos que no superen los 8 años de pena privativa de libertad, y que esto surge en la legislación comparada y en el Perú es adoptado a partir del año 2010 con la ley 29499. Es decir, esta opción que tiene la Administración de Justicia existe en la legislación peruana desde el año 2010. Estamos hablando que ya tiene 10 años, cuya vigencia hasta el momento no ha tenido un impacto importante, en la medida que en 10 años se habrá empleado aproximadamente entre 26 a 35 casos en una población penitenciaria que a la fecha llega a más de 95.000 internos a nivel nacional. Pero fíjese, Paloma, lo importante es que en el año 2010, cuando se tomó esta alternativa de los grilletes electrónicos por primera vez, en el Perú existían alrededor de 45.000 internos. Entonces, hemos perdido 10 años en la medida de que fácilmente en 10 años se pudo haber implementado las compras de los grilletes y la adquisición de los grilletes y la aplicación de este mecanismo y no tener 95.000 internos a nivel nacional en los centros penitenciarios en el país. Claro, entonces es una situación que se pudo prever, digamos, para hoy, porque este tema de los grilletes electrónicos surge ante la necesidad de desasinar los penales y además evitar el contagio de COVID-19. Y esto se pudo evitar. Actualmente en el país, ¿cuántos grilletes electrónicos tenemos funcionando? Fíjate, la pandemia ha golpeado todos los sectores del Estado y el sistema penitenciario totalmente rezagado y totalmente atrasado y abandonado, no ha sido ajeno a esto. Vuelvo a repetir, en el año 2010 habían 45.000 internos. ¿Ya? Hoy hay más de 95.000 internos. Más de 95.000 internos. A la fecha se habrá utilizado no más de 35 veces. Y el primer caso de utilización del grillete electrónico fue por parte de una persona que había tenido el delito de estafa, había sido condenada a 4 años, y es la primera persona que utilizó los grilletes electrónicos. Estos pueden ser ubicados en la zona de la muñeca o en los tobillos, y tiene un monitoreo geosatelital que permite detectar los movimientos de la persona. Es un sistema sumamente moderno que en otros países se utiliza con mucha frecuencia y que permite desasinar los penales, que hoy por hoy ya no es solamente el problema del hacinamiento, sino el problema en plena emergencia sanitaria de los contagios y muertes que tenemos en los penales. Fíjate, Paloma, que en los centros penitenciarios hay madres gestantes, hay madres que son cabezas de hogar, hay adultos mayores con una ley que los favorece para un tratamiento diferenciado, porque son una población en riesgo. Es una población adulta mayor altamente vulnerable a cualquier tipo de enfermedad. Claro, y ellos podrían verse beneficiados, pero lamentablemente no es así en nuestro país todavía, a pesar de que, como usted menciona, existen experiencias positivas en el mundo respecto a su uso. Nos gustaría precisar además en cuál es el costo de este grillete electrónico, porque claro, uno puede decir, de repente es un monto excesivamente elevado que el Estado no puede costear, pero usted nos tiene la respuesta. Un grillete electrónico no te cuesta más de 30 soles por día. Estamos hablando de 900 soles, 800 y algo más aproximadamente al mes, lo que representa para el Estado un ahorro, un costo-beneficio importantísimo, en la medida de que sostener un interno diariamente acarrea costos gravísimos, por más de 50, 60 soles por día. Fíjate, Paloma, que
en el Perú para construir un penal para 1000 internos está aproximadamente 150 millones de soles. 150 millones de soles. Carísimo. Si el Estado quisiera construir un penal para 4000 internos, esto le costaría aproximadamente 600 millones de soles. Sin embargo, adquirir 5.000 grilletes le costaría 13 millones de soles, Paloma. Interesante Esto no realmente la resiste- comparación. Esto no resiste ningún tipo de cuestionamiento por el lado costo-beneficio. Ahora, hay otro aspecto que también hay que analizarlo, que el grillete electrónico, el mecanismo del grillete electrónico, permite la ubicación inmediata de la persona que está siendo trabajada con el grillete electrónico. Es decir, ya ni siquiera necesitamos destinar patrullas, contingentes policiales a los frontis de los domicilios, porque el centro de monitoreo del grillete electrónico es el que permite establecer el movimiento y el desplazamiento del interno. Tampoco se ha implementado un centro de monitoreo por parte del Estado, por parte del INPE, que le permita administrar este uso del grillete electrónico. Bien, Ahora, queda esa tarea pendiente en todo caso. Nos gustaría también precisar, por favor, en quién asume este costo del grillete electrónico, porque el Estado se la pasa asumiendo de repente estos gastos de los internos dentro de los penales. Sin embargo, existiría la posibilidad de que sean los mismos internos o sentenciados los que paguen este grillete electrónico. sí, hay diferentes tipos de tendencias, de conceptos para asumir el costo. INPE ha trasladado una iniciativa que implica de que el Estado asuma este costo, porque es el Estado quien finalmente se ocupa de la población penitenciaria en cualquiera de sus formas, pero habrán otras tendencias también de que invoca que cada interno que solicita esta modalidad de restricción de su libertad, porque finalmente es una restricción de su libertad, estar monitoreado es una restricción de la libertad, sea asumido por cada interno. Yo particularmente soy de la posición de que es el interno el que debe asumir este costo en la medida de que son ellos los que tienen que buscar los mecanismos de garantizar que no van a fugarse, que no van a escapar, que no van a cometer otro tipo de delitos, y hace ya bastante la tecnología para que esto sea eficaz. Por lo tanto, el interno es el que debe asumir el costo. Ahora, surgirán interrogantes, pero hay gente que no tiene dinero para asumir estos costos. Pero bueno, es un tema que está en discusión. La última tendencia es que el Estado va a asumir todo este tipo de gastos que irrogue el tema del uso de los grilletes electrónicos. Bueno, de todas formas es más económico, ¿no? A lo que actualmente tenemos, y el hacinamiento y el riesgo, una bomba de tiempo realmente los penales en nuestro país. Doctor, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted nos dé una propuesta más o menos para implementar estos grilletes electrónicos en el país y así evitar el hacinamiento que tanto perturba y también los contagios por COVID-19 y futuras enfermedades que puedan venir. Todo esto pasa, Paloma, por una voluntad política, en primer lugar, del gobierno central, del Ejecutivo, en una coordinación estricta con el Ministerio de Justicia y sus políticas penitenciarias, que tienen que ser ya adoptadas. Estamos 10 años con el tema de los grilletes y lamentablemente hasta actos de corrupción hubieron cuando se trabajaron la convocatoria a nivel internacional para que las empresas privadas abastezcan al Estado peruano del sistema de grillete electrónico. Por lo tanto, voluntad política que implica coordinación multisectorial con Ministerio de Justicia, INPE, Poder Judicial y obviamente también una voluntad de llevar a cabo estos procesos licitarios a nivel internacional con máxima de las transparencias y que no se vea mañana más tarde estos actos de corrupción al momento de otorgar la buena pro a empresas que ganaron de alguna manera extraña, colusoria, por no utilizar otra palabra, y que al final el perjudicado fue el Estado peruano porque se ve víctima de una sobrevaloración de los equipos llamados grilletes electrónicos. Voluntad política, partidas presupuestarias, coordinación multisectorial inmediata
y atender de manera eficaz y contundente a esta población penitenciaria que, si bien es cierto, han cometido delitos, pero no han perdido otros derechos como el derecho a la salud y el derecho a la vida, que están por encima de cualquier derecho o cualquier prerrogativa procesal penal o judicial. Esa es una exhortación final a las autoridades de justicia y del INPE. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias, Paloma. A usted las gracias. Bien, Buenos días. amigos, vamos a hacer una brevísima pausa en JN Noticias. Al volver, más. A ver, señores, ¿qué piensan de este tema que está en nuestro sílabo sobre la vigilancia electrónica? A ver, opiniones sobre este video antes de discutirlo. A ver, Marcelo, ¿usted ha escuchado el video? Sí, sí, doctor. A ver, ¿qué cree usted? Bueno, en parte sí estoy de acuerdo, doctor, porque el Estado se ahorraría mucho, como menciona, ¿no? De solamente 30 soles diarios de lo que cuesta mantener a un reo 50, 60. Por otro lado, también el mismo reo es el que podría asumir los gastos. Entonces, el objetivo es también un deshacinamiento. Bueno, a ver, te escucho, a ver, te escucho. Claro, es un deshacinamiento que es lo que más, que creo que es de lo que más adolece también las cárceles, ¿no? De una sobrepoblación. Entonces creo que sí, efectivamente ayudaría mucho a combatir ese tema, doctor. Ya. A ver, Henry, ¿usted qué opina? Doctor, yo creo que están todas las condiciones a favor para el Estado de poder implementar el tema de los grilletes electrónicos, ¿no? Yo creo que no existe ninguna excusa por parte del Estado para no implementar este tipo de grillete electrónico, ¿no? De ninguna forma, desde tanto el ámbito económico y desde el ámbito también de los derechos fundamentales que tiene un reo, ¿no? O sea, no habría excusa alguna del Estado que niegue implementar estos grilletes electrónicos. Ya. Y a ver, vamos a filosofar, vamos a argumentar un poquito, señores alumnos. Aquí, primeramente, cuando una persona... Perdón, voy a tomar un poco de agua porque no... Un ratito, por favor, voy a tomar un vaso de agua. Gracias. A ver, señores. Vamos a argumentar, filosofar. Aquí cuando una persona ha cometido un hecho delictivo y todavía está siendo investigado, porque todavía solo hay indicios, pero todavía no hay evidencias que se demuestren que esta persona ha cometido un homicidio, una estafa, una apropiación ilícita, etc. Aquí, ¿qué es lo que se debería hacer? Por regla general, para evitar que esta persona obstruya a la actividad de la justicia o se fugue. Dictar una medida coercitiva, doctor. Dictar una medida coercitiva. Por regla general, ¿qué es lo que se tiene que dar? ¿Cuál es la regla de las medidas coercitivas? No, ¿cuál es la regla? A ver, Marcelo, si no, ¿cuál es la regla? ¿La prisión preventiva, doctor? No, eso es la excepción. A mí no me pueden restringir mi libertad si todavía no he sido condenado. Aquí lo que se ha dado, Henry, es correcto, me han dado una medida coercitiva. Y por regla general me van a dar una comparecencia, ya sea comparecencia simple o ya sea comparecencia restringida, si es que de repente tienen miedo que me vaya a fugar, me van a poner un impedimento de salida del país.
Eso sea por regla general, la comparecencia. La excepción es la prisión preventiva. ¿Y qué pasa en el Perú? Por regla general, eso es la teoría lo que les he dicho. Y en la práctica, ¿cuál es la regla general? La regla general, doctor, es la prisión preventiva. Exacto, por regla general, en la práctica vemos que en la mayoría de los jueces dan prisión preventiva. ¿Y eso qué hace? ¿A qué lleva cuando se le da prisión preventiva a los reos? O a los investigados, o a los imputados, como lo quiera llevar. ¿Qué hace en el sistema penitenciario? Más hacinamiento, doctor. Más hacinamiento, pues. Más costo para el Estado, porque como lo han señalado aquí en esta entrevista que se le ha hecho en un canal de televisión, esta persona señala que mantener aquí a un reo cuesta más caro que pagar este equipo. ¿Y por qué a las personas que todavía no han sido condenados, que todavía están siendo investigados, procesados, como usted lo diga, por qué no le ponen este grillete en vez de ponerlo en la cárcel? Y así va a estar ubicado. Ya si a esta persona se le declara culpable, tiene que pagar su condena en la cárcel. Pero ¿por qué hay que restringirle su libertad, señores, si todavía se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario? A ver. Balbín, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Balbín? O Lisbeth, Sonia. Doctor, disculpe, no escuché bien. Aquí lo que le estamos diciendo, ¿por qué en los casos, por ejemplo, que todavía una persona es investigado, es procesado, por qué hay que dar, hemos dicho en teoría se le debe dar comparecencia, pero vemos que en la práctica, por regla general, se les da detención. Y entonces esto va a producir un hacinamiento a las cárceles. Y entonces, ¿por qué lo utilizamos para los investigados, procesados, el grillete electrónico? Así no vamos a restringir algo muy valioso que tienen las personas, que es la libertad. Porque ¿qué pasa si yo a una persona le doy prisión preventiva y está 1 año o 2 años y después se demuestra que es inocente? ¿Quién le va a resarcir ese daño? Nadie. En cambio, si le ponemos un grillete electrónico, ¿no sería menos dañino? En efecto, sí, pues, ¿no? Porque si bien es cierto se le estaría restringiendo, pero no en su totalidad, ¿no? Como lo que es la prisión preventiva y todo ello. En teoría se hace eso porque, bueno, para asegurar, ¿no? Lo que es bueno, para asegurar al sujeto, ¿no? Para que no vaya, no sé, o sea, en temas de peligros de fuga, ¿no? Temas como esos. Pero sí es una buena opción. De hecho, usted en los primeros videos que mostró respecto a unas reuniones que se hacía con los altos, bueno, con el fiscal, no recuerdo bien ahorita, pero con el fiscal de la Nación creo que fue, y con los directores de la... Ah, ya, claro, que proponían ese tipo de medidas, ¿no? A fin de no afectar tanto a una persona, como se dice, con un bien tan preciado como es la libertad. Y entonces, ¿por qué cree ahora que usted ha escuchado este video, ha escuchado el otro video sobre los mexicanos? ¿Por qué cree que el Estado no compra estos grilletes? Yo creo que se debe a los costos, ¿no? No hay suficiente presupuesto para implementar. Pero sí, aquí lo que se está señalando con esta persona que conoce mucho de ello, aquí le cuesta más caro mantener al delincuente que comprar este grillete. El grillete es como un GPS, señorita. Es igual en su celular, todos los celulares no tienen GPS, aunque sea el más barato, el de mínima gama, porque lo que sirve el grillete es saber ubicar a esta persona. Porque el grillete va a estar en su pie o en su mano, y lo que va a servir es que cuando yo quiera ver,
revisar que esa persona esté en su casa. Y por el medio del GPS me va a decir si está o no está en su casa. ¿Eso cuesta caro? ¿Usted cree que eso cuesta caro? ¿Tener Sí. sistema GPS? No, si es como me lo plantea, no, pues no, pero de todas formas estamos viendo el tema de cuántas personas tendrían que estar detrás de este seguimiento, pues, ¿no? Ya. Por otro Antiguamente, lado, señor... Sí, le escucho. A ver, disculpe. ya, no, se me vino algo a la mente, ¿no? Por otro lado también, pues, el tema de reemplazar este grillete electrónico con la prisión preventiva también tiene que ver con la, con la política criminal, pues, ¿no? O sea, la gente siempre busca condenar y asegurar a la persona, o sea, luchan para que el que ha hecho daño se vaya a prisión y todo ello. Entonces también ahí surgiría todo un conflicto. Ya. Antiguamente, señores, el costo de estos grilletes lo tenía que pagar, antiguamente, como les digo, lo tenía que pagar el mismo reo. ¿Y qué pasaba? Para que se dé, por ejemplo, esta vigilancia también electrónica y presupuestos. Vamos a revisar primero estos presupuestos, pero ¿qué pasaba? Que si esta persona cumplía estos presupuestos y no tenía dinero, no podía darse este sistema de vigilancia electrónica. Por ello, el Estado ahora está asumiendo, hace muy poco, está asumiendo el costo de los grilletes electrónicos, porque no es caro. Y no sé si les comenté a ustedes que hace un mes vi en una noticia en Estados Unidos por la BBC que ahora ya no utilizan, por ejemplo, este sistema de grilletes, el mundo anglosajón, sino por medio del celular. Es como donde la persona, que por ejemplo un miembro del instituto penitenciario, pero de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre cómo se llama, pero vamos a decirle que se llame INPE, así como usted va en las casetas de Serenazgo, no ven varias pantallas que hay una persona que está monitoreando todas las calles, hay un personal del INPE que está monitoreando todos los GPS que tienen, por ejemplo, las personas que han adquirido esta vigilancia electrónica. Y, por ejemplo, cuando de repente el GPS señala en otro lugar, ¿qué hacen estas personas que están vigilando? Van a llamar por teléfono, decir, a ver, prende tu cámara, ¿dónde estás? Y entonces allí van a ver si la persona está rehuyendo a la orden que se le ha dado, que usted se debe quedar de repente, en su domicilio. Y eso, como les digo, ahora la informática va avanzando, ya no necesita un billete solo con el tema del celular. Y si de repente esta persona no ha hecho caso, entonces lo que se le va a hacer es revocar. Para ello, vamos a ver cuáles son los requisitos. A ver, ¿quién podría buscar por internet la ley 29499? Marcelo, ¿podría buscarlo, por favor? ¿Qué número, doctor? Ley 29499. ¿Qué artículo, doctor? Ahí los primeros, ahí, ¿lo encontró? Sí, la Ahí van a salir vigilancia los electrónica. presupuestos. Ahí van a salir los presupuestos.
No lo busco yo. A ver. ¿Lo encontró todavía? Sí, la ley sí, doctor, pero ¿qué artículo específicamente es el que... Ahí está, ahí salen los requisitos. Cuánto, por ejemplo, a quiénes se le va a dar este beneficio, no a todos. Si no me equivoco, a las mujeres embarazadas, a los que sufren enfermedades. Vamos a ver. El artículo 3. Correcto, doctor. Dice, la vigilancia electrónica personal procede para para el caso de los procesados cuando la imputación se refiera a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a 6 años. B, para el caso de los condenados que tengan impuesta una sentencia condenatoria de pena privativa de la libertad efectiva no mayor a 6 años. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está señalando? ¿Se va a aplicar para todos? No, no, doctor. No, Pero tiene para... que ser la pena no mayor a 6 años. Ya. Ahora, ahora tiene que leer, por favor, también que es necesario, si encuentra la ley número 29733. $29,733. ¿Lo encontró? No me Ley de equivoco. protección de datos personales, doctor. A ver, creo... No, si no me he equivocado. Un momento. Si no lo busco yo, ¿no? También es importante saber esto. O si no, el decreto supremo número 012-2020, JUS. El decreto supremo 012-2020. Esto nos habla sobre el grillete en el hacinamiento. No está. Sobre el reglamento de aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal. Sí. ¿Lo encontró? Sí, doctor, ¿qué artículo? Ahí fíjese, también ahí señala, por ejemplo, para los casos, cuando por esto que se dio por el riesgo del COVID. ¿Lo puede compartir la pantalla? Porque yo no lo encuentro. Sí, doctor. A ver, lo voy a habilitar, a ver. ¿Lo puede ver, doctor? Sí, sí. Ya, ahí están, los supuestos de aplicación. Está en el 2. ¿Puede leerlo, por favor? Por algunos números que no lo he encontrado. Sobre el artículo 4, doctor. 4. Ya. Dice, el juez de oficio, a pedido de la persona procesada o condenada o del representante del Ministerio Público puede imponer la medida de vigilancia electrónica personal cuando se encuentre dentro de los siguientes supuestos de procedencia. 4.1 para personas procesadas por delitos dolosos. A, como alternativa a la imposición de la medida de prisión preventiva conforme a lo previsto en el primer párrafo del numeral 5.1, artículo 5 del decreto legislativo número 1322, decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica personal, y el numeral 1 del artículo 287A del Código Procesal Penal aprobado por decreto legislativo número 957. B, como medida de cese o variación de la prisión preventiva cuando, pese a subsistir los presupuestos que motivan su aplicación, asegura la finalidad del proceso en el mismo
dado conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 287A del Código Procesal Penal, aprobada por decreto legislativo número 957. C. Cuando se imponga detención domiciliaria como reemplazo de la custodia de la autoridad policial de una institución pública o privada o de tercera persona designada para tal efecto, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del numeral 5.1 del artículo 5 del decreto legislativo número 1322, que regula la vigilancia electrónica personal, y el numeral 3 del artículo 290 del Código Procesal Penal, aprobado por decreto legislativo número 957. 4.2 para personas condenadas por delitos dolosos como alternativa a la pena privativa de libertad, luego de dictada la sentencia condenatoria, siempre que ésta sea no menor de 4 años y no mayor de 10 años, conforme a lo previsto en el numeral 3.3 del artículo 3 y el numeral 5.2 del artículo 5 del decreto legislativo número 1322, que regula la vigilancia electrónica personal, los artículos 29A y 52B del Código Penal, aprobado por decreto legislativo número 635. B, como pena aplicable por conversión en ejecución de sentencia como alternativa a la pena privativa de libertad efectiva, conforme a lo señalado en los artículos 29A y 52B del Código Penal, aprobado por decreto legislativo número 635. C, como un mecanismo de monitoreo adicional a las reglas de conducta previstas en la ley cuando se concede un beneficio penitenciario, la conversión de la pena o cualquier otra medida de liberación anticipada, conforme a lo señalado en el artículo numeral 5.3 del artículo 5 del decreto legislativo número 1322, que regula la vigilancia electrónica personal. Los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal, promulgado por decreto legislativo número 654, y literal C del artículo 3 del decreto legislativo número 1300. 4.3 para personas condenadas o procesadas por delitos culposos. A, como alternativa a la prisión preventiva cuando el delito culposo imputado tenga una pena no menor de 4 años. B, como alternativa a la pena privativa de libertad luego de dictada la sentencia condenatoria, siempre que ésta señale una pena no menor de 4 años. Y C, como pena aplicable por conversión en ejecución de sentencias si la pena impuesta es no menor de 4 años. Gracias. Entonces vemos, señores, que aquí para que se dé, se tienen que dar estos presupuestos de aplicación. Lo que leyó primero el alumno era la ley y ahorita está el reglamento. Este es un reglamento nuevo que se dio para el tema cuando se dio el COVID-19 para evitar los contagios. Se sacó este reglamento para deshacinar y así evitar el tema de los contagios. Pero aquí, señores alumnos, mi pregunta, a ver si han entendido, cuando se le da a una persona, ya sea procesado o condenado, este grillete electrónico, ¿él puede salir de su casa o no? O excepcionalmente, si es que le permiten, puede salir de su casa. ¿Qué piensan? A ver. De manera excepcional sí podría salir, doctor, pero de manera excepcional. A ver, para ello, para quitar esta duda, que es muy importante y lo que deben ustedes saber, ¿quién me puede ayudar a leer el artículo 11? Ahí está la respuesta. A ver, el artículo 11. ¿Quién lo lee? Doctor, artículo 11, modalidades de ejecución de la vigilancia Sí. electrónica personal. 11.1, el juez puede establecer las siguientes modalidades. A, vigilancia electrónica dentro del perímetro del domicilio. Se establece que el usuario no puede desplazarse fuera del perímetro de su domicilio o lugar donde cumple la medida, pudiendo restringirse ciertas áreas del mismo. Para tal efecto, se toma en cuenta el informe de verificación técnica emitido por el Instituto Nacional Penitenciario. El usuario puede solicitar ante el juez mediante escrito fundamentado la variación del domicilio o lugar señalado para el cumplimiento de la medida, sujetándose a las mismas condiciones que para su otorgamiento inicial.
B, vigilancia electrónica con tránsito restringido. Además del perímetro del domicilio o lugar de cumplimiento de la medida, se permite el desplazamiento por radios de acción sujetos a ciertos parámetros, tiempos y horarios determinados por el juez. Sobre la base del informe de verificación técnica emitido por el Instituto Nacional Penitenciario, esta modalidad permite que el usuario se desplace a establecimientos de salud, centros de estudios, centros laborales u otros lugares previamente programados y autorizados por el juez. 11.2. Ambas modalidades se dictan de acuerdo con las características de cada usuario y siempre que permitan el cumplimiento de la finalidad para la cual fue impuesta la medida de vigilancia electrónica personal. Rigen para ambas alternativas las normas que regulan las medidas cautelares de carácter personal, de ejecución de las penas, conversión de pena, de beneficios penitenciarios o cualquier otra modalidad de liberación anticipada según corresponda. 11.3. El usuario puede solicitar la modificación de la modalidad aplicable mediante escrito fundamentado. En caso el juzgado acepte la modificación, debe requerir previamente el informe de verificación técnica del Instituto Nacional Penitenciario. Y 11.4. En ningún caso pueden imponerse restricciones que afecten o puedan afectar el bienestar de la persona. Gracias. Entonces aquí, a ver, señor, para ver si están atentos. ¿Puede dejar de compartir ya, por favor? Ya. A ver, Lisbeth, ¿se encuentra? Lisbeth. Doctor, yo estoy diciendo que tengo algo de ruido acá. Ah, ya no se preocupe, entonces ya no se preocupe, a ver. A ver, Joana. Ya para ir terminando. Dado que no hemos tenido descanso. Joana, a ver, ¿se encuentra? Sí, doctor. ¿Podría volverlo a repetir, por favor? Es que el alumno ha leído, todavía no ha hecho la pregunta, solo ¿usted ha Disculpe. estado atento a lo que ha leído el alumno? Sí, solo que se me va la señal. Disculpe. A ver, lea el artículo 11 usted, pero para usted sola, el artículo 11. Del Decreto Supremo 012-2020 en el artículo 11. Para hacerle la pregunta. Le voy a dar 2 minutos. O ya, 3 minutos porque no es tan largo. O si no, el alumno lo puede compartir para que lo lea Joana, para no demorar, por favor. De nuevo. Joana, ahí lo está compartiendo. Fíjese el artículo 11. Pero léalo usted. Solo usted Sí, nada más. doctor. Solo usted nada más. Para usted nada más en su mente. Me avisa para hacerle la pregunta. Ya, doctor. ¿Me puede hacer la pregunta? Ya, ¿podría dejar de compartir, por favor? Gracias. A ver, cuando nos estamos hablando sobre la aplicación que va a realizar el señor juez, aquí hay 2 modalidades. Si, por ejemplo, un reo que le han dado esta facultad de tener este grillete electrónico o vigilancia electrónica, como le quiera decir, si va, por ejemplo, al trabajo o va, por ejemplo, a una cita médica, ¿cuál sería su modalidad? Con tránsito restringido.
Exacto, un tránsito restringido. Vemos que aquí cuando estamos dentro de la vigilancia electrónica, no siempre aquí el reo se va a quedar en su casa. Esto ya lo va a decidir ¿quién? ¿Quién lo decide? El juez. ¿Y por qué va a decidir esto? Si a algunos le va a dar el estar en su domicilio, a otros le va a restringir el tránsito. ¿Por qué? ¿Quién tiene que fundamentar para que el juez tome esa decisión? ¿Quién debería fundamentar? ¿Quién debería fundamentar? Al que le van a dar la vigilancia ¿Pero electrónica. quién? ¿Quién? ¿Él mismo tiene que fundamentar o quién? El abogado. El abogado. Tu abogado tiene que fundamentar, porque de repente esta persona está enfermo y necesita ir al doctor, o de repente esta persona es gerente de una empresa y cada vez que hayan reuniones de directorio tiene que ir. Entonces, esto lo tiene que fundamentar el abogado de este reo, o de este procesado, de este investigado. Ya el juez, si le convence los argumentos que ha dado el abogado, le podrá dar el que esté solo en su domicilio o el que le va a restringir el tránsito. Y solo va a ir a algunos lugares que le va a conceder el señor juez. ¿Está claro? Sí, doctor. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, lo vamos a dejar allí, dado que no hemos tenido break. Ya nos vemos el día lunes. Por favor, voy a dar la lectura por la mañana, más o menos a las 10, se lo estaré pasando aquí a la delegada para que se los reenvíe a ustedes. El examen va a ser el lunes a la última hora. Comenzaremos a las 8:45 hasta las 9:45. Bueno, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.